Eh, bueno, les quiero presentar a Raquel. Raquel es maestra en filosofía y especialista en filosofía social para la Universidad Panamericana, con formación internacional en la Universidad de Columbia, Notre Dame y el IPADE. Desde el 98 es fundadora y directora de la consultoría CLIC, donde ha asesorado a organizaciones de talla global como OCDE, BBVA, Bimbo y Pemex. Con una destacada trayectoria como periodista galardonada por Citibank y ex presidenta del Instituto Ludwig von Mises, y cuenta además con amplia experiencia docente en México y en Estados Unidos. Entonces, Raquel nos va a platicar y nos va a dar un masterclass de lo que es el storytelling y cómo aplicarlo en los negocios. Entonces, adelante, Raquel, si quieres iniciar. Muy bien. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a los que están conectados. Y pues bueno, aquí lo que voy a estar dándoles un poco, o más o menos, es sanguchitos filosóficos, porque yo pues entiendo la vida con la filosofía, que fue lo que yo estudié. Y pues bueno, aquí lo que tenemos es que, como dice Aristóteles, vamos a ir de lo conocido a lo desconocido, así es como nosotros conocemos. Y bueno, aquí lo que vamos a estar viendo, y muy someramente, más bien como abuelo de pájaro, es el storytelling, que pues bueno, tenemos por un lado, escribir es un arte, así como tocar un instrumento. A medida que haces ejercicios, pues de pronto ya puedes sacar una canción en el piano o una melodía en la guitarra. O también, por ejemplo, bailar. También bailar es un arte. Por un lado hay una técnica y por otro lado hay un don. Aquí vamos a partir del hecho que nadie tenemos el don de escribir, pero pues, sí podemos aprender las técnicas. Es, por ejemplo, vas a una clase de baile, tú tienes dos piernas izquierdas y te enseñan cómo hacer un rectángulo imaginario en el piso y te enseñan a mover la pierna derecha de un lado a la izquierda y cómo vas dominando ese rectángulo. Y de pronto ya estás bailando cumbia o ya estás bailando salsa o el baile que hayas querido aprender. Y entonces así tal vez algunos de por aquí sepan pintar. Lo mismo, pintar es un arte en donde hay ciertas técnicas y hay otra que es una parte que es un don. O sea, la gente que dice, ay, pues se le facilita pintar o se le facilita esculpir. Pero bueno, aquí todo esto es para decirles que aquí vamos a estar aprendiendo técnicas. Son técnicas que obviamente el tatarabuelito de los manuales de storytelling es la poética. La poética es un libro de Aristóteles en donde da todas las técnicas para hacer una buena redacción, una buena historia, ¿sí? Ahora, en las épocas de Aristóteles decían el coro. Ah, ¿Sí? Me pueden interrumpir a la hora que quieran, ¿eh? No se preocupen. Entonces, en la época de Aristóteles decían el coro, ahora se llama la banda sonora. En la época de Aristóteles decían el héroe, ahora se llama el protagonista. Entonces, en todas las historias siempre hay es eso, ¿no? Dice el arte de contar y se van haciendo como varios nuditos. La base de una historia es inicio, nudo y desenlace. Pero para llegar al nudo mayor, así al que hace todo un vuelco, hay diferentes nuditos antes, ¿no? La vida no es perfecta, la vida no es Instagram, ni tampoco Facebook, ni nada de las redes. La vida hay dificultades, pero hay unas dificultades pequeñas. Ay, no arrancó el coche, o ay, me quedé sin batería. Son Raquel, te como, interrumpo rápido. Están pidiendo que si puedes poner la presentación para que la puedan ver en grande. Si le puedes no, en modo presentación para que la puedan ver. claro que sí. Gracias. Es que ya le tengo respeto a esta computadora. Ahí está. Entonces, Claro. lo que todas las historias son, como les decía, inicio, nudo y desenlace. Entonces, pero para llegar al nudo hay nuditos, ¿no? Ciertas dificultades que van pasando. Ay, chocaste, o ay, pasó esto, ¿no? Pero hay un punto donde es un punto de quiebre, ese es el nudo mayor que ya hace que la historia cambie completamente, ¿sí? Ahora,
Las técnicas que nos dice Aristóteles en la poética son la narración, la descripción, el diálogo, cómo crear personajes y lo que les digo, las partes de una historia, inicio, nudo, desenlace. Hay un ambiente, hay personajes, hay un tiempo, hay una forma de redactar. Si es, hay alguien escribió por el chat. Traten de no escribirme por el chat porque yo me distraigo porque vuela la mosca. Entonces, interrúmpanme, por favor. Entonces, en esta sesión vamos a ver de una manera muy rápida estas técnicas. Hay más técnicas, ¿sí? Pero estas son como las básicas. Ahora, lo que tenemos es cuando nosotros contamos una historia o contamos algo de nuestra empresa o de nuestra compañía o de nuestra institución, puede ser que lo escribamos de una forma muy aburrida, ¿sí? O puede ser que lo escribamos de una forma más divertida, más atractiva, ¿sí? Aquí tenemos que, es como, escribir es como una especie de venta. Tenemos que atrapar al lector, cautivarlo y que nos siga leyendo, ¿sí? En ese storytelling. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con unas técnicas, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si tienen alguna duda, yo se las amplío. Ahora, ¿cómo son las buenas historias? Dice, Aristóteles dice, generan identificación. El héroe, o bueno, o el protagonista para nosotros, tiene que ser aspiracional, ¿sí? Tiene que, yo quiero ser como ese héroe, como esa mujer de la película que fue tan buena y que salvó a todos los Gracias. niños. ¿Qué, perdón? Que salvó a todos los niños del plomo en Polonia, ¿no? Tienes que generar identificación. ¿Y eso con qué se hace? También con puras técnicas. Ahora, una buena historia despiertan emociones. ¿Cómo vamos a despertar emociones? Si tú escribes emocionado, no vas a escribir una historia emocionante. Lo que hace la emoción es el cúmulo de detalles, ¿sí? Es como si tú dices, entré a un restaurante y vamos haciendo detalles, ¿no? Y la salsa de tomate estaba encostrada a la mesa. El tenedor tenía una mancha amarilla. Llegó la mesera y sacó de su cabeza el lápiz y empezó a tomar la orden. Y dices, guácala, ¿en qué restaurante estuviste? ¿Sí me explicó? Y eso fue por un cúmulo de detalles. Ahora, las buenas historias seducen con facilidad, o sea, nos convencen y nos van llevando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Didácticamente, lo que yo he visto que me ha funcionado, llevo 28 años trabajando en cursos de redacción y de esto de storytelling, es que vamos a primero, didácticamente, o sea, como si estuviéramos en un gimnasio, vamos a hacer primero un ejercicio con una historia personal, ¿sí? Ahorita vamos a llevarlos uno por uno. Y después vamos a escribir un storytelling empresarial, ¿sí? Pero primero, como dice Aristóteles, vamos a empezar de lo conocido. ¿Qué es lo conocido? Pues algo que tú ya viviste. Por ahí una participante en este ejercicio, que es escribir 3 momentos mágicos de tu vida o de tu empresa, vamos a empezar con los de tu vida, ¿sí? Y ya cuando ya mecanicen cómo se escribe, cómo se hace didácticamente cada técnica, entonces ya lo vamos a poder traspasar a un storytelling de la empresa. Entonces, 3 momentos mágicos de tu vida. Un participante una vez dijo, bueno, el día que me divorcié fue un momento mágico. El día que fui a un crucero fue el de otro, ¿no? El crucero de viaje de bodas. Otro me dijo, mi viaje a Alaska. Entonces van a escribir en este momento, porque ya les dije, van a empezar a escribir, ahorita escribir escribiendo. Entonces, cada quien escriba por lo menos 2, pero si se pueden 3 momentos mágicos, que seguramente tienen, ¿no? Pues yo cuando me dieron la beca a Columbia o cuando me dieron la beca a Notre Dame, ¿no? Y todo lo que implicó ir a estudiar a estas universidades en Estados Unidos. Momentos mágicos. ¿Quién me quiere compartir? Abramos micrófonos y ¿quién me quiere compartir
algún momento mágico de su vida. ¿Quién dice yo? O por aquí está, a ver, Ignacio, que fuiste de los primeros en entrar. Oscar, Aquí Alejandra, ¿quién estoy. se anima? Vas, Ignacio. Dime un momento mágico de tu vida. Eh, Cuando la primera vez que llegué a Europa, para mí fue una impresión muy bonita de estar en otro continente. Veía un futuro de 3 semanas de conocer cosas que siempre había soñado. Este fue uno de mis momentos mágicos, ¿no? Muy bien, entonces escribe por favor en ese momento y de preferencia en tu computadora, aunque lo mejor es Sí, escribir a mano, por cuestiones de practicidad, vamos a escribir en la computadora. Mi viaje de 3 semanas a Europa o como tú lo quieras nombrar, Ignacio. ok. Muy bien, escríbelo por favor y ahorita vamos a ir haciendo como un pastel. Entonces ya tenemos la harina, luego le vamos a echar la leche y así vamos a ir poniendo todos los ingredientes, ¿sí? Bien, Oscar, Oscar, estás por ahí, tienes tu micrófono abierto. ¿Quieres compartirnos un momento mágico de tu vida? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo había escrito los tres. El Ah, primero, perfecto. Mira, mira qué aplicado. Sí, dime. primero cuando me fui a estudiar ingeniería a París, que me cambió la vida, digamos. Después cuando fui asesor del presidente de la República en Chile, el primero democráticamente después de Pinochet. Wow. Y mi tercer, cuando fui papá por primera vez, para mí fue muy impresionante y grande después de 9 años y medio de casado, pudimos ser papá. Muy bien, Oscar, te felicito. Entonces, ya los tienes tus tres escritos, Alejandra. ¿Cuál es un momento o los tres, cuáles quieres compartirnos? Álvaro, Hola, ¿son en positivo o no necesariamente? no necesariamente te digo que uno dijo el día que me divorcié, ese había sido así su Sí. momento de que fue el más feliz. No, es que no necesariamente pueda ser el más, a eso me refería, si mágico es en positivo o en negativo, porque o son que te marcan, días que te Sí, marcan. exacto, sí, como días que te marcan o que Si cambiaron tu son días vida. que me marcan, el nacimiento de mis hijos y la muerte de mi papá. Ok, muy bien, entonces ya ahí los tienes escritos, por favor, y Sí. gracias por compartirlos. Álvaro, A ti, Raquel. Álvaro, a ver, vamos a ver quién más está por aquí. Elsa, ay, así se llamaba una amiga de la primaria. ¿Serás tú, Elsa? Álvaro, Daniel, Lalo, León. Creo que han ido entrando y como que los agarré en León curva. soy yo aquí ando. Vas. Ok, Hoy, bueno, León. momento mágico, cuando descubrí que me encantaba el saxofón y lo tuve por primera vez, un saxofón que me encantaba. Wow. Momento mágico, la primera vez que buceé. Y otro momento mágico, pues cuando monté una fábrica de chamarras. Es que hay varios por ahí. Entonces, Ah, esos ok. son tres que tengo. Muy bien, León. Ese de la fábrica nos puede servir para un storytelling de empresa. Cuando te hiciste empresario o cuando iniciaste esta fábrica de chamarras, ¿verdad? Sí, empezó todo empezó, bueno, es que tiene su historia, todo empezó con un puesto en el tianguis, después empezamos a vender ropa en el tianguis y después de vender ropa en el tianguis armamos un taller de costura y luego en el taller de costura hicimos Alto, alto, faldas, alto, 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 León, ya me estás narrando. Y, por eso, y entonces eso tú está dime a dónde padrísimo. llego. Eso Ahorita está, tú dime. no, está padrísimo, pero ya estás haciendo spoiler de la siguiente técnica.
Entonces, ahorita nada más es cuando empezamos una fábrica de chamarras y ya me estás contando que es la narración. Todo empezó en el puesto del tianguis y luego empezamos con la costurera y todo lo demás, pero no me hagas spoiler. ¿Alguien más quiera compartir o pasamos a la siguiente? Bueno, como la mayoría dice, pasamos a la siguiente, porque como el que cae otorga, entonces vamos a la siguiente. El curso de redacción, yo lo concibo, bueno, es el movimiento de las piezas del ajedrez, me gusta para representar las técnicas de la redacción. Entonces, el alfil que tiene dos movimientos, ¿a quién y para qué? ¿Sí? El alfil, es lo primero que nos tenemos que plantear antes de hacer un storytelling. ¿A quién y qué quiero obtener con este storytelling? ¿Sí? ¿A quién y para qué? La narración se da desde la época prehispánica, o sea, desde la época de las cavernas, ahí nos narraban. Siempre nos han gustado las narraciones. Aristóteles, por ahí le mandé a Philip, empieza la metafísica diciendo, todos los hombres desean saber, pero como un compañero dijo, pues unos desean saber en qué quedó la telenovela, porque en aquellas épocas había muchas telenovelas, otros quieren saber cómo vender más, otros, pero todos queremos saber. Y siempre nos gusta el chismito. Ay, cuéntame, ¿qué pasó? Ay, estamos bien ricos, y sobre todo las mujeres, ¿no? Con el cafecito, y sígueme contando. Y entre más detalles vamos a ver que va a estar más rico el chisme. Y aquí lo que León nos estaba haciendo del spoiler es la narración. En la narración uno avanza. La narración dices, empecé con el puesto del tianguis, luego seguí con la costurera, con los costureros o no sé qué, y fue pasando. La narración yo la pongo como la torre. La torre se mueve en varios cuadros, ¿no? Narras, el tianguis, la costurera, las chamarras, la fabricación, la exportación y el boom de la empresa, ¿no? Esa es la narración. Ahora, con estos momentos mágicos que apunté, porque yo, si no, no tengo memoria de teflón. Entonces, Ignacio, ¿qué pasó? Nárrame de Europa, ¿cómo fue? Cuéntame el chismito. Primero hiciste un ahorro, luego viste cuáles eran los países que ibas a visitar, dónde te ibas a hospedar. Nárrame, cuéntame el chisme, pero nada más pura narración. Primero, ¿cómo empezó? Bueno, todo empezó como una sorpresa. Yo estaba planeando otro viaje. De repente llega un proveedor y me dice, te ganaste un viaje a Europa, este, todo incluido. Y No, eso bueno, pues y aparte, probablemente, aparte regalado, pues más en- en- emoción. exactamente, entonces fue más mágico. Yo estaba planeando para 4 meses después un viaje a Asia de Ujú. negocios, y de repente me dicen esto y le digo a mi esposa, oye, ¿qué hacemos? Vamos a tener que ir a Asia y ahorita nos vamos a Europa. Vámonos, Ujú. órale. Hicimos maletas y nos fuimos y pues fue un viaje de muchos momentos mágicos. Desde la llegada a Madrid nos estaban esperando con un letrero, señor Montemayor y señora, nos recoge una persona, nos lleva al hotel, nos instalamos. Entonces comienzan a sucederse una serie de pues, momentos consecutivos mágicos muy bonitos. Y conocer Madrid, recorrerlo, a mí me gusta reconocer las ciudades a pie y después de ahí nos fuimos a París y pues también fue una experiencia maravillosa. Conocer muchos lugares que yo sabía de ellos porque había leído, había estudiado sobre ellos, pero estando ahí presente y eh, me habían recomendado hospedarme en el barrio en el barrio latino, en el Latin Quarter. Entonces, pues también fue una experiencia maravillosa, los vinos, la charcutería, todo, conocer todo eso. Y de ahí volamos a Roma y pues también en Roma toda una Muy experiencia bien, estar en el Vaticano. Sí, Ignacio, está padrísimo, pero lo tenemos que cortar, así como sí, Derbez, córtale, porque si no, ya son 7:25, se nos va a acabar el tiempo. Y quiero darles todo eso que me narraste, escríbelo. ok, Llegaron y me dijeron me dieron la buena noticia de que ya me había ganado este viaje a Europa, yo quería ir antes a Asia, le dije a mi esposa, escríbelo, ponte a escribir. Mientras ok. Oscar nos cuenta cuando te fuiste a París, nárranos, o sea, cuéntanos el chismito, pero ¿qué pasó primero, luego y después? Oscar,
Alejandro, ni los dejo prender el micrófono, ¿verdad? Alejandro, no, o Alejandra, nada más puse Alej. León, Ahí, ¿qué ahí me pasó? escuchas. Ah, ¿quién Soy, eres? soy Oscar. Oscar. Ah, Sí. cuéntanos de París. ¿Cómo está? Nárranos qué pasó con lo de París. Lo que pasa es que yo tenía 20 años, cumplí 21 años ese año, era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, era el director de cultura del Centro de Alumnos de Ingeniería y hice un evento con la Embajada de Francia. Ahí la encargada de cultura había llegado una mujer joven también y ella me ofreció eh, que podía llegar a entrar a una universidad y que ellos me pagaban el primer año, el gobierno Ujú, francés. Fui a hablar con mis padres y ujú, ellos me financiaban la estadía, o sea, rentar y todo. Cuando partí, llegar a París solo, mis padres tenían unos amigos que tenían mucho dinero en París y ellos tenían un departamento, era gente buena. ujú, Ellos tenían un departamento que lo dejaban para los jóvenes que iban a estudiar, pero solo por un mes, para que uno buscara renta y todo. Resumiendo, tuve el mes, me pagaran la beca incluía 6 meses para aprender francés primero, antes de entrar a estudiar a la universidad. Estudié los 6 meses francés y cuando voy a la universidad me sucedió algo muy simpático. No sé si acá hay algún ingeniero o no, pero Gay-Lussac es alguien muy importante en la física, digamos, y la matemática. Las famosas matrices son de Gay-Lussac. Y yo voy subiendo por una, por una escalera antigua, era un edificio de 1600, 1700. Y veo un gigante, le digo, ¿y ese quién es Gay-Lussac? Y le digo, está bien la importancia, pero hay muchos más importantes. Y me dice, no, es que él fue profesor, fue estudiante y profesor de esta facultad. Y a mí ahí recién yo asumí dónde estaba. O sea, en qué universidad está estudiando. Hoy ya no están en ese lugar, se llama Paris Tech. eh, es la mejor, en mi época y ahora es la mejor universidad de ingeniería de Francia, digamos. Y ya en Paris Tech ya se amplió y incluye muchas más cosas. Ah, excelente. Como le dije a Ignacio, ahora ponte a escribir eso que nos acabas de contar, escríbelo por favor, en lo que creo que fue Alejandra, es que puse nada más no sé si es Alejandro o Alejandra, pero me parece que es Alejandra, porque dice del nacimiento de sus hijos y la muerte de su papá. ¿Estás por ahí, Ale? ¿De qué mala vas? León, cuéntanos del saxofón, cuando tuviste tu primer saxofón. León, por ahí te veo, pero estás en... Ok, pues bueno, ¿ya nadie más quiere contar algún momento mágico o narrarnos algún momento mágico de los que entraron después? Verónica, Oscar, Bueno, sí, yo tengo varios momentos mágicos. ¿cómo te Ahorita, llamas? ¿Cómo te llamas? Verónica, Ahora, Vero. ahorita que escucho Ujú. a... Perdón, yo luego te digo, lo que pasa es que aquí el micro no jalaba, Sí, pero que yo sigo después si quieres, no pasa nada. vas, Vero. Sí, Sí, primero las mujeres. sí, Sí, bueno, claro. claro, cuando me fui a vivir a Europa, sí, también ahorita me recordaba este viaje, fue fantástico, pero también cuando cumplí 60 años, que fue hace un par de años, ¿eh? Eh, Felicidades. sí, sí, sí. Y también eh, cuando entré a trabajar a Nueva Era, una revista, ¿no? Y todo lo que pasó desde ahí. Ok, Eh, pero Vero, ya nos dijiste varios momentos mágicos. Ahora nárranos uno, el que quieras. a ver, ¿Cómo fue? Cuéntanos el chismito de cómo fue cuando te fuiste a vivir a Europa.
O mira, te platico este de Nueva Era que fue también súper Ajá. interesante porque yo me acababa de divorciar recientemente y bueno, y bueno, los divorcios, como dicen, pues nunca, bueno, son un pleito, ¿no? O sea, me tardé mucho en entender eso, pero bueno, en fin, tenía yo que ver que venía adelante, o sea, que iba hacia adelante. Y yo estudié filosofía y letras Ah, y también. sí, tú también perdón, es que llegué un poco tarde. No, sí, pero solo filosofía. Ah, ok. Ujú. Y bueno, y también estudios en diseño gráfico, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es de que daba clases, o sea, yo no había trabajado antes y entonces me puse a dar clases de literatura y bueno, y de filosofía, antropología filosófica, me acuerdo que daba, y ética general, pero bueno. Y una amiga, fui a visitar a una amiga que tenía de hecho muchos años de no ver y que sabía que estaba enferma, estaba en México y fui a visitarla, me acompañó mi hija, que mi hija, no sé, ha de haber tenido 18 años. Y bueno, entonces fuimos a casa de esta amiga y me dijo, oye, platicamos, nos pusimos como al corriente, pues le dije esto, que había estudiado letras, y me dijo, bueno, ¿y por qué no entras como directora editorial de una revista que estaba a punto naciendo? Ujú. Entonces, y le dije, sí, claro. Y saliendo de ahí, mi hija me dijo, mamá, o sea, ¿cómo? O sea, como, casi, no me dijo qué atrevida, pero sí fue como, ¿cómo dices que sí? O sea, es algo que no has hecho nunca. Y dije, pues sí, pero puedo aprender. Y de ahí inició mi carrera o sea, mi trayectoria como directora editorial y después también en comunicación social y prácticamente de ahí, pues inicié mi trayectoria que hoy, bueno, hoy soy titular de comunicación en una empresa, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, 15 años posiblemente. Y bueno, pues ese fue un momento Pero, mágico. muy bien, padrísimo, Vero. Ahora escríbelo, por favor, para Ajá. que, como les digo, vamos a hacer un pastel. Esta es la harina y luego vamos a echarle la leche. Y Ok. creo que regresamos con Leo. Sí, aquí ando. Ah, ok, cuéntanos del saxofón. Bueno, el saxofón empezó así. Yo a los 11 años empecé a estudiar guitarra clásica, a los 16, por circunstancias de la vida, decidí que ya no quería. Bueno, un día escuché un saxofón en una canción de Donna Summer y me encantó. Dije, yo voy a ser saxofonista. Y ahí empezó el viaje de ahorrar el dinero y entonces hice un viaje hasta Sacramento para comprar mi primer saxofón. Perfecto. Compré. Todo eso, León, es una narración. Escríbela, por favor, y luego ya vamos a echarle el siguiente ingrediente, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Ignacio, ya lo escribiste, Oscar, Alec, creo que ya no nos contaste tanto. Vero y León son los que están, como haciendo el ejercicio, porque pues bueno, no puedo, a decirles a los 17, imagínense, no me da el tiempo porque este curso es de más horas. Y bueno, entonces ya quedó claro esa técnica, la técnica de la narración. Yo creo que ya, ¿no? Es paso A, paso B, paso Ujú. C. Ahora, este es el ejercicio que hicimos. Paso azul, ¿no? Escuché la música de saxofón de no sé qué, luego ahorré y luego fui a Sacramento a comprarme mi saxofón, ¿sí? Pasa uno, pasa dos, pasa tres. Esa es la narración. Muy fácil. Y luego tenemos la siguiente, este, vamos a tener detalles. Los detalles los represento con la reina. La reina se mueve para todos lados, por eso es la reina. Para un lado, para diagonal, izquierda, derecha, arriba, abajo, en reversa para abajo, en reversa para a la derecha, a la izquierda. Es los detalles. Por ahí, alguien, no, voy a decir los nombres. Ignacio, cuando nos estaba relatando, narrando,
Dijo, y en Europa hubo muchos momentos mágicos dentro de este momento mágico, y no me dijo nada, ¿sí? Sanguchito filosófico. Cuando nosotros vemos un abeto, un árbol, digo, una jacaranda, un pino, decimos, abstraemos y decimos, eso es un árbol, eso es una idea universal y abstracta, ¿sí? Es como, y hubo muchos momentos mágicos, pues no me dijiste nada. Y ahora, ¿cómo? Es como si me dicen, mi viaje a Europa estuvo increíble, estuvo padrísimo, no me dices nada, estuvo, fantástico. Si tú me das un sustantivo y un adjetivo, no me imagino nada. ¿Por qué? Porque no me estás dando imágenes, ¿sí? Para que yo me imagine algo, me tienes que dar una imagen, ¿sí? Ahora, por ahí también, ¿dónde estuvo? Por ahí, Ignacio fue el que dijo, y fue maravilloso estar en París, pero maravilloso no me dice nada, ¿sí? Es como cuando hablamos emocionados, pero eso no emociona, las ideas no emocionan, emocionan los detalles. Entonces entramos a la leche, ya tenemos la harina, ahora vamos con la leche, que es la descripción. ¿Cómo vamos a describir? No, me vas a decir, bueno, llegué la descripción se hace a los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque si tú me dices, iba con una falda roja, minifalda roja, ya me la imagino, ¿sí? Porque me estás dando una imagen. Y si me dices, y se oyó un ruido horrible, no me imagino nada, porque me estás dando una idea, no una imagen. Sí, y yo como un rechinido de fierros de un tren que frena, entonces ya digo, ya me imagino cómo ha de haber frenado así, se amarró el tren para no matar al perro, a matar a la persona, ¿sí? O cómo se siente. Hacía un frío, hacía tanto frío cuando yo estuve en Canadá, que se me nublaban los lentes de contacto, que si salías con el pelo mojado, se te podía romper. Mi hermana me dijo, no, báñate en la noche, porque si sales con el pelo mojado, se te rompe así como si fuera un cristal. Entonces ya siento algo. ¿A qué sabe? ¿Sí? Dime un sabor y dime también un olor, ¿sí? Pues, olía horrible, ¿no? Como Derbez, horrible, horrible, eso no me dice nada. Tenemos que decir, olía a azufre, olía a perro muerto, ¿sí me explicó? Algo más, como más, una imagen. Entonces, ya tenemos dos técnicas, la narración y la descripción. Entonces, Ignacio ya estoy aquí con el bullying para Ignacio, pero como eres el primero de la lista, dice, Ignacio le dieron el regalo a Europa, ¿no? Llegó un cuate, le dijo, ganó este regalo, pues imagínense qué regalazo, ¿no? Ahora descríbemelo. Entonces, la descripción te detienes y haces una escena. Es como en el cine. Ah, Hay una parte narrativa y luego te detienes y haces una escena. Y en una escena dices, híjoles, así de maldita es, echó las llaves a un tambo de agua, ¿no? Hazte cuenta que dices, una niña, tú puedes decir, era una niña muy mala o una niña maldita, ¿no? Pero si me dices, esa niña agarró las llaves de su mamá y las echó al fondo del barril de agua. Dices, qué horrible niña, ¿cómo echa las llaves de la casa al fondo? Entonces ya me das un detalle, ¿sí me explicó? Y ya yo me lo puedo imaginar. ¿Quedó claro? Ahora, Oscar dice, cuando se fue a París, ya para dejar a Ignacio en paz, Oscar dice, cuando se fue a París y estaba el departamento, descríbeme cómo era el departamento que te regalaron por un mes. ¿Cómo era? Era frío, era sucio, era chiquito, era amarillo, olía a madera, rechinaba, luego en España rechina mucho los pisos, ¿no? Como que dices, híjole, o el elevador es metálico. Dime cómo era ese departamento, Oscar, pero descríbemelo, dame imágenes, dime algo para los 5 sentidos. Por eso está la estrella de 5 picos. Dime algo que yo pueda ver. Dime, vas. Estaba en un muy buen barrio de París, en el 13. La calle es muy bonita, muy limpia, muy tranquila, No me pero digas no me digas bonita, ni padrísima, ni no. ok.
haz que yo me la Ok. imaginé y me la voy a imaginar porque me vas a dar imágenes. Ok. Las calles eran la mayoría construcciones antiguas, pero eran todas pintadas de blanco, entonces hacían verse muy bien las calles. Poca gente, porque era un barrio ya más residencial, y ahí estaba el departamento que en realidad estaba en el primer piso, y era un estudio, no un departamento. Un estudio en París significa que tú tienes un espacio muy amplio, pero está la cama, la cocina, el living, todo junto. Es lo que ahora llaman Loft. eh, loft con el segundo. Claro, lo que Ujú. ahora llaman loft. Acá estaba todo junto, era cama grande, cocina moderna, estaba bastante aceptable. En los livings sí, yo lo encontré un poco viejo para lo que yo estaba acostumbrado, pero fueron 30 días que viví muy intensamente. Estaba aprendiendo a hablar francés, pero a la vez tenía que salir a buscar departamentos que rentar. El departamento está en primer piso, pero había que bajar como 6 peldaños. Entonces, en un principio, uno pensaba que era como el subterráneo, y no, pero después fui al subterráneo que era más abajo todavía. Y para el edificio ese era el primer piso. Al tener primer piso también em, teníamos un pequeño patio atrás, césped, que sí de repente caían cosas desde los departamentos de arriba, digamos, papel, pelotas de juguete de algún niño, y teníamos que devolverla, digamos, la iban a buscar. El conserje era una persona de edad muy amigable, trató de entenderme porque yo estaba recién aprendiendo francés, y de eso del departamento. O sea, como era estudio, no te puedo decir más de. Era un espacio amplio con todas las cosas que te he contado. El barrio era muy Eh, bonito. Obviamente, como está en París, el metro lo teníamos a menos de 2 cuadras, conectábamos con todo. Exacto. Entonces ahí hiciste perfectamente una descripción. Yo me lo pude imaginar, ¿no? Por todo lo que me dices que bajó 6 peldaños y entonces ya me lo imagino. Y las cosas que se caían de los niños, el metro cerca, ya describiste. Ahora, aquí tienes que ir combinando. Narras, te detienes y luego sigues narrando. Entonces conseguí un departamento y lo que sigue, ¿no? De tu historia. Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo. León, cuéntanos cómo fue tener, qué sensación o cómo me puedes describir cuando tuviste tu primer saxofón en tus manos. Bueno, primero lo vi, lo abrí, lo compré, obviamente fui a la tienda de música y comprarlo y fue una gran emoción, comprar la boquilla era negra, luego todo lo que es las Pero a cañas ver, de bambú. León, me dijiste, fue una gran emoción. Dime cómo fue esa gran emoción. ¿Estabas nervioso? ¿Te latía más rápido el Bueno, fue una corazón? emoción más de alegría, me latía el corazón, empecé a imaginarme cómo era tocarlo, lo empecé a sentir, me lo puse, me imaginé tocándolo y todo lo que venía alrededor de comprar el saxofón, todo lo que podría ser a nivel artístico, pues te lo imaginas en ese momento y te da una gran emoción, una gran alegría. Es un gran gozo, te sientes muy contento, muy feliz Muy bien, cuando eso fue, compras. muy bien, León, eso fue la descripción. Y luego, ¿cómo fue que te lo trajiste de Sacramento a México? Pues en O vivías avión, o allá? sea, agarramos, lo empacamos, lo embalas muy bien, le pones su cartón, le pones pues todo lo que hay que ponerle, lo embalas y pues te vienes en avión y lo metes en la carga y ya llegando aquí, pues también la emoción de desempacarlo y tenerlo en tu casa y verlo y admirarlo contigo. Exacto. Entonces ya está la técnica, la narrativa, la descriptiva. Y ahora, si ya me das algo para la vista, ya no me des otro, ¿sí? Vete a cómo sonaba o cómo fue cuando lo empezaste a soplar, a tocar, a soplar el Bueno, aire. siempre cuando empiezas a sonar el saxofón suena feo la primera vez. Nunca, Exacto, o sea, los instrumentos no suenan bonito cuando empiezas, porque obviamente no conoces la técnica, no tienes embocadura, no tienes la fuerza. Entonces, bueno, la primera tocada fue una tocada muy divertida, pero difícil, porque había bien, que pero practicar. bien, en el curso largo, nosotros, cuando tú me dices fue una tocada fea o rara o no me acuerdo qué adjetivo dijiste, El sonido era feo. el sonido era feo, eso no me dice nada.
Pero si tú me dices, Bueno, el parece que sonido sonaba como me cuando parece estás que rebuznó un matando, burro. parece que estás matando un puerco, así suena el saxofón cuando empieza a tocar. Exacto. Entonces ahí tú estás haciendo una comparación, que es lo que vamos a ver en el curso grande. Hay comparación, metáfora e imagen, ¿sí? Ok. Pero eso ya no lo vamos a ver ahorita, pero bueno, pero ya no me dices sonaba feo, me dices sonaba como si estuvieras matando un qué. Un puerco. Ay, qué horror, pobre. Entonces ya, ay, Vero, rapidísimo, de cuando empezaste a trabajar en esta revista o en este de Nueva Era, ¿cómo te sentiste o cómo te atreviste a tomar esa dirección sin, como te dijo tu hija, sin saber nada o sin haberlo hecho antes? ¿Cómo nos describes más? Pues Descríbenos para que los imaginen. realmente, ajá, realmente fue fascinante, ¿no? No sentí miedo. La verdad, lo más increíble fue tener el contacto con los autores de las letras, porque era una revista que tenía se trataban temas de la política pública, pero digamos en ese momento, desde todos los partidos, porque era ¿Qué onda, Robert? riquísimo ese lugar. Muy bien, gracias. También la ¿Tú? cultura, y también la sociedad, pero no ¿Ya andabas en socialmente, Guadalajara? sino desde ¿Y qué qué tal? ¿Todo estaba bien? pasando en el A ver, espera underground. un Te tantito, vas, pero espera. Ah, sí. Juan te vas Carlos, manejando, ¿va? pues, oigan, cierren su ¿Y micrófono, está por tranquila favor. la carretera y todo? Si puedes ¿Sí? identificar a quién es. Ay, Juan Carlos Suárez, ¿podrías ponerte en mute, por favor? Órale. Sí. Perdón, Vero. Gracias. Sí, no te preocupes. Este, realmente fue algo fascinante porque pues, realmente, o sea, llegué exactamente al inicio de cuando estaba surgiendo la revista y se están invitando a los autores de la misma con temas diversos. Y la persona que me invitó había sido directora de la FIL de Guadalajara, entonces pues, pues estaban todos y todos querían estar en esa revista. Claro, Todos querían escribir. O sea, Guadalupe Loaesa escribía, este, bueno, mucha gente, mucha gente, muchos autores que todos los nombres los conocen, de la política y que todavía siguen, todavía, pero como politólogos. La verdad es que fue interesantísimo y esto fue una proyección para mí, fue un aprendizaje, pero también para mi futuro, porque también desarrollé toda esta parte de relaciones públicas, que aparte es algo que, como es estos talentos que tienes, que son semiocultos, o sea, sabes que eres buena para ello, pero no lo has hecho de forma profesional, entonces pues fue lindísimo. Bueno, creo que ahí no hay que decir lindísimo, ¿verdad? Pero bueno, no, fue una incluso, no te preocupes. experiencia, fascinante. No sé qué otra palabra puedo usar. No, no, muy bien, Vero, y de hecho hiciste spoiler en el diálogo, que es la siguiente técnica que vamos a ver. Y ya para Ah, terminar, bueno. lo de detalles descriptivos es una frase gris, el chofer del taxi siguió con la mirada a la bella mujer que pasaba por la acera. Y, y la frase pintoresca es, el chofer del taxi, ay, dice, con las manos sobre el volante, el cuello torcido. Ay, espérenme, se, se me puso una pantalla aquí. Y con el cuello torcido y la boca abierta miraba como al helado a la bella mujer que pasaba por la acera. Entonces, en la frase pintoresca nosotros nos imaginamos más al taxista, ¿a poco no? Yo les puedo decir, ¿cómo se imaginan, a ver, alguien, a ver, Arturo, que ya por ahí te vi, Arturo Ortega, ¿cómo te imaginas en la frase pintoresca al taxista o al volante del taxista? No, pues impactado y sorprendido, ¿no? No, Porque, pero ¿cómo es el volante? ¿Cómo te imaginas el volante? ¿cómo es el volante? Ajá, sí, El taxista, pues como envuelto en estas cosas de cuero que le ponen con un hilito, ¿no? sí. Y él está panzón y casi que se sale del coche con la cabeza
y para, se le cae para la voltear a baba. ver a la mujer. Exacto. Entonces, la magia de los detalles es que una imagen, ahí no dice nada, que el volante tiene esta envoltura de plástico y cosida con un hilo de plástico, no te dice que está panzón, pero nosotros nos imaginamos, porque una imagen genera más imágenes en nuestra imaginación, valga la redundancia. Entonces, si nosotros usamos un adjetivo y un sustantivo, la fiesta padrísima, no me dice nada. Estuvo increíble, no me dice nada. ¿Sí? Pero si me vas dando detalles, muchos detalles crean una emoción. Entonces, aquí tenemos ya como para resumir y para ir cerrando. La narración, primero me dijeron, pues me gané el viaje a Europa, hice esto, otro. Luego en la descripción me detengo y hago una escena. Digo de qué color, ¿no? De cómo olía, cuántos escalones bajabas para el departamento de París, dame un sabor, dame un sonido, y luego lo que hizo Vero, que dice, y mi hija dijo, entonces lo que tenemos ahí es la siguiente técnica, que es el diálogo. La persona A, vamos a suponer la hija de 18 años, le dice a la persona B, ay mamá, pero ¿cómo te atreviste si nunca has hecho esto, no sé qué? Y ya ahí es un diálogo. Entonces, en las historias comenzamos a narrar, nos detenemos, describimos, seguimos narrando y luego ponemos un diálogo, ¿sí? Y entonces de esa manera nosotros vamos a ir formando nuestra historia con estas técnicas de la poética, les digo, de Aristóteles. Ahora, para hacer detalles, tenemos otras, también Aristóteles nos dice, está la comparación, la metáfora y la comparación, la metáfora, ¿y qué dice acá abajo? Y la imagen. La comparación era una señora tan alta como una jirafa, ¿no? Esa es una comparación. Hay una palabra como, pero si le quitamos la palabra como, entonces tenemos una metáfora. Esa señora era un verdadero hipopótamo y decimos, ay, no estaba obesa, ¿no? Entonces ya no nos imaginamos, pero ya decimos la metáfora, quitamos la palabra como y ya la comparación no es gorda como un hipopótamo, sino la metáfora ya es sin la palabra como. Y la imagen, pues bueno, ya ese es tema del curso, en donde nosotros ya empezamos a decir, por ejemplo, una imagen es decir, a espaldas del edificio, pues el edificio no tiene una espalda, literalmente, tenemos espalda a las personas, ¿no? Pero un edificio, decimos, es una imagen y es a espaldas del edificio. Ahora, de los que fueron escribiendo su narración y luego le metieron descripción y ahora métanle un diálogo. ¿Alguien nos quiere compartir algo de lo que haya escrito? Y ya nada más nos dio tiempo para escribir de momentos mágicos, pero el chiste era Raquel, el de te León, el interrumpo de, rápido. ujú, Raquel, yo creo que no te limites de tiempo. Esta es la primera, estamos ujú. empezando a entender nuestros tiempos y si te quieres alargar y los demás miembros están dispuestos a quedarse y crees que necesitas más tiempo, te puedes seguir. O sea, no te limites que sean exactamente 60 minutos. Si te quieres seguir, adelante, ¿eh? Porque aquí lo que les había dicho, la didáctica es que primero empiezan a narrar algún momento mágico de ustedes que lo conocieron, que lo sintieron, lo dialogaron, lo pueden describir porque ahí estuvieron. Y a mí me gustaría que ahora ya, bueno, didácticamente sería, ¿quién me quiere hacer la narración, descripción, diálogo? Verónica le está levantando la mano. ¿Ya lo tienes por escrito, Vero? Tu Ya momento lo tengo por mágico escrito. con narración. No, pues A es que ver. eres del medio. No, bueno, no tanto, pero bueno. Aquí, bueno, aquí va. ¿Quieres Di- compartirlo? ¿Quieres compartirlo? lo escribo, o sea, lo copio y se los escribo o No, 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 lo leo. no, no, porque Aristóteles dice que un conocimiento queda más fijo entre más sentidos intervengan. Entonces, si tú lo compartes aquí en el Zoom, ya lo vamos a poder leer, lo vamos a poder ver y te vamos a poder escuchar. ¿Sí sabes Ok, cómo? ok. Sí, sí. Acá abajo está el audio, la cámara, luego los participantes, el chat.
las reacciones y compartir. Ok, ok. Allí pícale. Sí, sí, sí. Nada más, entonces, espérame un segundo. Déjame ponerlo en papel, lo comparto ¿en qué? ¿En PDF o en un documento? Lo que No, sea, ¿verdad? en Word, de preferencia en Word, En Word. para, Ok, ahí porque lo va. podamos hacer editable. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Compartir. Espérame un segundo. Ok, va. Share, send. Pero dice o sea, todavía no puedo yo compartirlo, ¿eh? Porque, bueno, send request. No tengo la opción para compartirlo todavía. Ya puse el permiso. ¿Ya? Sí, porque ya me lo pediste. Ujú. Ah, ok, ok, va. Por aquí nos está diciendo alguien que ya se va, pero que se va llorando. No, no es cierto. Ah, ok. A ver, perfecto, ok. Bueno, Aquí ya lo tenemos. Ahora sí, léelo, por favor. ok, bueno, ay, se me fue. Ya. Eh, es que déjame quitar esto de aquí ya. Dice, bueno, hablar del inicio de mi carrera como director editorial es inevitablemente volver en el tiempo, a un momento que no parecía decisivo, pero lo fue todo. Recuerdo que todo comenzó con un sí sencillo, casi cotidiano, pero cargado de intuición. En ese entonces llevaba años dando clase de literatura, un espacio que disfrutaba profundamente. Habitar las palabras, acompañar a otros a descubrirlas, dialogar con los textos, era ya en sí mismo un mundo completo. Lo que no imaginaba es que ese amor por la palabra me abriría la puerta a otro universo aún más amplio. Llegar a Nueva Era como director editorial fue, en muchos sentidos, una expansión. De pronto, ya no solo leía y enseñaba textos, comenzaba a construirlos junto con quienes los escribían. Entré al mundo de los autores, de las ideas en gestación, de los procesos creativos que nacen en lo íntimo y buscan convertirse en voz pública. Fue ahí donde entendí que editar no es solo corregir o estructurar, sino acompañar el pensamiento de otros a encontrar su mejor forma. Ese primer sí me llevó a descubrir un territorio fascinante, el de las ideas que se transforman en libros, en conversaciones, en impacto. Y sin saberlo entonces también sembró la base de todo lo que vendría después, mi manera de entender el conocimiento como algo vivo, compartido y profundamente humano. Pues ya está. Muy bien, entonces ahí vamos a hacer tus reacciones. Pueden mandarle aplausos ahí en las reacciones. Muy bien. Ahora, aquí el punto también sería ponerle el diálogo, que fue la última técnica que les di, ¿sí? Sí, esa Entonces, todavía bueno, no la integré. no, Ujú. Ok, entonces perdón, ya lo haré, entonces se los mando. habría que poner en algún momento un diálogo Sí, de cómo fue que diste ese sí, cómo ok. fue que te preguntó la que te contrató y cómo lo contestaste. Sí, exactamente como fue la historia, sí. Ok. Ok, entonces ya te mandaron ahí tus aplausos tus compañeros. Y pues bueno, a ver, por aquí, ¿quién más quiere compartir su texto, pero que ya hayan integrado las tres técnicas que vimos hoy, que es la narración, la descripción y el diálogo? ¿Quién ya lo tiene? León, ¿tienes el del saxofón? La verdad lo estaba haciendo, pero me entretuve escuchando el de Vero, no lo he acabado. Eso pasa. Sí, uno está escribiendo, pero con un ojo al gato y otro al garabato. ¿Nos quieres compartir lo que tienes hasta ahorita, León? Pues mira, es que he escrito muy poquito.
No importa, no importa. A ver, vamos a ver lo poquito que has escrito y entre todos te podemos ayudar. La verdad es que es muy poquito. Si quieres, ahorita acabo unas frasecillas y ya te lo mando. Es un renglón. Oye, León, de tu Dime. renglón, entonces, tiene que ser tu momento mágico, luego narras, ¿no? Fui a Sacramento, lo compré, lo empaqué, no sé qué, y luego describes cómo sonó cuando lo tocaste la primera vez. Y luego ya sigues narrando diciendo, no, entonces me urgían unas clases y entonces fui a tal academia o no sé, a la escuela de música y tomé clases con tal profesor o lo que sea y haces un diálogo, ¿sí? Sí, claro, Ok, con porque mucho León, gusto. León, el siguiente ejercicio para ti sería que nos contaras el chismito de la fábrica de chamarras y empezaras tu narración, ¿no? Empezó con un tianguis, en un puesto del tianguis, empezamos a vender y cómo fue subiendo, subiendo, subiendo y luego algún problema que hayas tenido en la fábrica de chamarras, no sé, este, no sé, en la pandemia, que es típico, ¿no? Lo que pasa en la pandemia. Y luego ya, cuál es el desenlace, cómo se arregla ese asunto. Oscar, estás levantando la mano. ¿Quieres compartirnos tu texto, Oscar? Bueno, tanto como texto no, pero una de las cosas como trabajo es que lo puedo hacer en forma directa, porque eh, como vi que nadie más, eran pocos los que opinaban, digamos. Pero yo creo que en París, mi vida en París dio para muchas cosas. Hay una cantidad de anécdotas que tengo que mis compañeros a veces me piden repetirla. Y les voy a decir una anécdota para ejemplificar lo que tú estás pidiendo. Me acuerdo que voy a una fiesta, me invitan a eh, una fiesta de los años 80. Estamos hablando de los famosos años 80. Ujú. Estamos en una fiesta, escuchando música, bailando, y me presentan a una niña, a una joven muy bonita, alta. Yo mido 1,86 m y ella medía 1,84 m, con tacos, imagínense, ¿ah? Me pasaba y empezamos a conversar. Resumiendo, la invité a salir al otro día, salimos al otro día y ella era modelo, era de las que desfilaban en las plataformas de modelo para los vestidos y me dice, tengo el fin de semana un desfile de Yves Saint Laurent, me acuerdo. Y me invitó y me consiguió digamos, un asiento, digamos, un buen asiento. Y voy y la impresión, y empiezan a pasar las modelos con los vestidos muy bonitos, y la impresión que me dio No, ver, descríbeme los vestidos. No me los imaginé vestidos, los vestidos bonitos. los vestidos eran largos, para mí elegantes. En ese desfile dominó mucho los colores café, plateado, gris. La mayoría eran en la parte que ella vino, era cuando eran vestidos largos, porque después vinieron vestidos cortos, digamos, con chaqueta. Y en los vestidos largos llegaban hasta casi el piso, ellas con chaqueta, a veces solo blusa y el vestido largo. Nunca, no había vestido entero, digamos, eran siempre blusa y falda, o chaqueta y falda. Entonces van pasando y de repente veo que viene con la niña que yo salía, digamos, que después fue, acá en México le dicen novia, nosotros le decimos polola. Eh, ¿De Viene dónde eres? ¿De dónde eres, Oscar? de Chile, soy chileno. Ah, chileno. Sí, Ok. cuando fui de presidente de la República era de Chile. Ya, Y, ya, y, ya. y viene caminando y yo la veo, yo la vi más grande de lo que era, digamos. Por la impresión, con un vestido azul con flores, hermosísimo. Y una blusa de un solo tono como celeste, peinada, maquillada, fue impresionante. Y después me había dado una tarjetita en que yo podía pasar atrás para conversar con ella, para hablar con ella. Había prensa, había gente supongo yo, de mucho dinero y todo, y yo llego a buscarla y me dice, ¿qué impresión me dio verte, me dice ella a mí. Yo le digo, ¿por qué? Me dijo, como ella me había conseguido el lugar, pero yo siempre, yo que voy, yo soy fanático de la ópera. Desde Mm. chico mi familia me llevó a la ópera.
Entonces yo siempre llevo un saco, una corbata y un pantalón por si tengo que ir a la ópera. ¿M? Y me fui vestido así. Y ella pensó que yo iba a ir vestido como estudiante, ¿no? Y me fui vestido con saco, corbata, pantalón, y que a ella le había impresionado. Y yo me acuerdo que le dije, no, la que me impresionó fuiste tú, con ese vestido te ves hermosa. Digo. Entonces, bueno, es lo que te podía decir porque ahí puedo describir varias cosas, digamos. Estaba lleno de gente, gente muy elegante, otro un poco más como deportivo, pero de buena ropa. Eh, Fue en el Petit Palais, que el Petit Palais para mí es más bonito que el Gran Palais, en el Petit Palais de París, que es un palacio señorial hermoso, donde se dan también cultura. Ahí yo fui al Petit Palais, me tocó ver las 100 obras de Monet, que se juntaron todos los museos y durante 6 meses la estuvieron dando en el Petit Palais. Tiene mucha historia. Entonces, todo el ambiente era maravilloso, o sea, era como que iba algo muy elegante y de repente veo con la niña que estaba saliendo, que estaba empezando a salir, muy hermosa, muy bonita, y les cambia totalmente, o sea, es impresionante ese mundo, ¿no? Pues muy bien, Oscar, fíjate, y tuviste las tres técnicas, o sea, narraste, luego describiste los vestidos, la pasarela, y luego hiciste el diálogo. ¿Qué es lo que te dijo ella? ¿Qué es lo que le contestaste? Y bueno, pues el detalle de cómo te vestiste tú, ¿no? En ese momento la impresionaste y bueno, ella te impresionó a ti. Pues bueno, ya tienes estas tres técnicas, ¿sí? Ahora, en el curso completo, pues obviamente se ven las 8 formas de comenzar un storytelling. Hay 8 formas también que las pone Aristóteles en la poética. Y pues bueno, eso sería más material, pero no los quiero atiborrar de material, sino darles lo más esencial. Pero muy bien, Oscar, digo, sí, Oscar, tu descripción, tu narración y tu diálogo. ¿Alguien más levanta la mano? Ah, Fernando, que ya se va. Y Ignacio, buenísimo. Buenísimo que, Ignacio, el relato de Oscar, o buenísimo que Fernando ya se va. No, no, no. Buenísima tu presentación. Este, es increíble cómo son cosas que nos imaginamos, pero no las tenemos tan consciente, ¿no? Eh, ese orden de las piezas del ajedrez y cómo se pueden ir conjugando para tener una buena posición y tener una explicación impactante, a final de cuentas, que es lo que se busca, este, vamos, me ha abierto mucho los ojos en muchos detalles. Muchas gracias. Ay, pues no, al contrario, Ignacio. Y de hecho les voy a mandar esta presentación en el grupo. No, no sé si hay algún problema, Philip, para que tengan ese material y lo puedan revisar en algún momento dado. No, no, ninguno. Ok, sí, ahí se los mando. Y pues bueno, ¿quién más quiere compartir? Eh, Yo traigo, estaba tratando de escribir algo. La verdad es que cuando la primera vez que preguntas, estás trabado y conforme vas escuchando a los demás exponer sus historias, te empiezan a caer a ti tus historias, ¿no? Es de, alguien dijo algo y digo, ah, pues a mí me pasó esto y me pasó el otro. Y cuando habló de visitar por primera vez Europa, creo que fue Ignacio, si mal no recuerdo, Sí. me vino a mí a la mente una historia de, o sea, la verdad no la he terminado, pero si quieren les digo lo que he escrito. Es en el 2006, todos mis amigos habían planeado ir al Mundial en Alemania, ¿no? Y aparte estamos viviendo el tema del Mundial ahorita. Por desorganización no me terminé apuntando, eso me pegó, mi cuerpo caído, pocos ánimos. A 2 semanas del inicio del Mundial me invitaron a comer a casa de mi novia de ese momento. Comíamos la típica comida casera mexicana, sopa de verduras picante, a la que indiferentemente le pone limón. Recuerdo los platos de talavera tradicional, blancos con azul, y el típico plato de ornato de piúter abajo. Durante toda la comida sentía una sensación rara de cuando sientes que hay un secreto a miradas hay un secreto. Miradas entre los papás, los hermanos, mi novia,
Mi no existente sentido arácnido estaba en alerta. Antes de que llegara el postre, mi novia se volteó con su padre y le dice en sentido de queja alegre: pa, ya dile. Y el papá se volteó conmigo y me platicó que un proveedor de su empresa le acaba de regalar 2 boletos de avión para ir al mundial. Mi primera reacción fue de alegría y lo felicité. Pero al poco tiempo me interrumpió y me dijo que no los iban a utilizar, ya que el vuelo hacía 3 escalas y que decidieron comprar vuelos directos. Y lo que se voltearon conmigo y me dijeron: pero te los podemos regalar a ti si tú los quieres. Y hasta ahí me quedé. Pero básicamente la historia de cómo mi hermano y yo fuimos al Mundial de Alemania 2006, donde nos regalaron los boletos de avión, mis amigos nos regalaron la estancia y fue una experiencia que logramos en menos de 2 semanas de planear ir al Mundial, pero pues ahí me quedé atorado. Más bien, ahí ya no terminé. Pero bueno, eso es a Bueno, donde iba con la historia. no, pues padrísimo, sí, 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 esta narración, sí describiste, me imaginé perfectamente los platos azules con el plato abajo, el típico, ¿no? Exprimirle el limón, le exprimimos limón a todo, ¿no? Entonces yo tomo jugo de zanahoria por la quemada, y si no tengo limón, o sea, así entro en crisis, pero sí es el tema del limón. Y luego el diálogo, ¿no? De, oye, no, te voy a regalar los boletos, no sé qué. Ahora, aquí tenemos que hacer la transición a una historia empresarial, ¿sí? Algo, un storytelling para nuestras empresas, porque finalmente lo que queremos es vender y se vende mucho a través de historias. Entonces, tiene que ser breve, o sea, las historias tienen que ser breves. La atención del lector es poquísima. Les voy a poner ejemplos de otros estudiantes que han estado conmigo. Por ejemplo, un ortodoncista. El ortodoncista hizo una historia de un señor y empieza a decir, no, pues Juan Pérez tenía 45 años, era un ejecutivo muy exitoso, con muy buen sueldo, no sé qué. Todos los fines de semana iba al deportivo a jugar tenis. Jugando tenis, y ya lo describe, ¿no? Con sus amigos, tomaban agua, tenían la toalla, se secaban el sudor, así como que te hace todo, todos el color, el olor, el sabor, así, ¿no? La descripción. Hay diálogo, ¿no? Entre el jugador y la esposa, entre el jugador y el jugador. De repente se cae y se muere. Y fue un ataque como algo en la cabeza, o sea, como, ay, algo le pasó, que ay, se me fue el nombre, un ataque a la cabeza, como un ataque al corazón, pero en la cabeza, no sé cómo se llama. Aneurisma. Exacto, exacto. O Y embolia. entonces, exacto, sí, algo le pasó en la cabeza que se murió instantáneamente. Y tú dices, pero ¿cómo? Comía sano, hacía deporte, era musculoso, o sea, no estaba todo así ñango, sino que tenía muy buenos músculos y eso es muy importante. Y de pronto se muere a los 45 años. Y entonces dice, lo que sucedió es que ese señor tenía una carie y esa carie se le fue a la raíz a la raíz de los dientes y se fue la bacteria a la cabeza y eso fue lo que le causó la muerte. O sea, no se murió de un infarto cerebral simplemente, sino que pasó por una caries. Y entonces este dentista hace su storytelling diciendo esa historia y dices, te identificas, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, ¿a quién y para qué? ¿Se acuerdan? El alfil te dice, ¿a quién y para qué? Yo tuve también, ese dentista o odontólogo decía, mi avatar, o sea, mi cliente es una señora de 35 años. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, sí, tiene que ser señora de 35 años, o sea, a ella le quiero escribir. Y le digo, ¿por qué? Porque tiene hijos adolescentes que necesitan que le den limpieza cada 6 meses a los hijos. Porque ella tiene amigas y va a invitar a sus amigas conmigo, que soy un buen dentista. Y además tiene un esposo que le dice, ya le hice la limpieza a los niños, ahora vamos a hacernos a la limpieza nosotros, ¿no? Y ella es su avatar, o sea, ¿a quién? A esa señora. ¿Por qué? Porque tiene amigas, porque tiene hijos, porque el esposo, porque recomienda, ella es su recomendación. Y entonces le escribe esta historia a esa persona, o sea, te tienes que imaginar también a quién y para qué, pero a quién es
mi público meta. ¿Y para qué? Para que se haga consciente de que una carie te puede matar, simplemente. ¿Sí queda claro? Entonces, ese es un storytelling, pero ya de empresa. Porque sí, nosotros podemos decir, uy, sí, ¿se acuerdan el saxofón? Y ahora es el alma de la fiesta, León llega con su saxofón y todos se callan y va a tocar este León. Y pues bueno, a ver, Philip, tienes la mano levantada. Aprovechando este tema que estamos hablando del storytelling empresarial, fíjate que quisiera hablar de un caso específico mío que me está pasando esta semana, donde lo he platicado mucho en el grupo donde nosotros comercializamos una red de Wi-Fi, la más grande del país, donde las marcas se anuncian. Y ahorita estamos probando un nuevo producto que es ponerle el nombre de la empresa a tu red. Entonces, cuando tú vas al aeropuerto y buscas alguna red, te puedes conectar. Y antiguamente tú encontrabas la red de AT&T, Telmex o Infinitum y todo ese tipo de cosas. El tema es que los clientes están acostumbrados a pagar por interacciones en la red. Y entonces no estábamos encontrando la forma de cómo enseñar el valor de este naming, de que tu empresa tenga su propia red de Wi-Fi. Y al final, y estamos trabajando en este tipo de narración, porque lo que queremos es que la gente no nos compare como un anuncio, sino que nos comparen con el naming que se pone, que son los naming rights que van en los estadios, ¿no? Entonces ahorita está el Estadio Banorte, el SoFi en Los Ángeles, el MetLife, todo eso. Y entonces tenemos que crear toda una narración, porque lo que queremos es que no vean y digan cuánto cuesta el clic, sino cuánto vale que tu marca tenga su propia red. Entonces tiene que ser algo más emocional, porque en realidad es lo que tú compras, porque me dices, oye, ¿cuántas cuentas va a abrir Banorte? Porque el estadio de Azteca se llama Banorte, pues es muy difícil de cuantificar. Pero lo que hace Banorte en ese momento es que liga su marca con las emociones que vas a vivir estando en ese estadio. Y entonces cada vez que hablas del estadio, es el Estadio Banorte, el Mundial, todo eso. Y entonces estamos tratando de trabajar este storytelling de la marca. Y mi duda era porque metiste un tema de los 5 sentidos. No sé si en el tema empresarial es sencillo meter los 5 sentidos, porque eso es lo que yo quiero envolverlos, donde ellos digan, sí, esto es lo que quiero para mi empresa, quiero esta experiencia, quiero que esto, o sea, mi red Wi-Fi, con tu Coca-Cola Wi-Fi, esté en todos estos lugares y que la gente vaya y ya sepa que es como este naming, y tenemos que ligarlo con este tema, pues, emocional y de involucrar más sentidos que solo el, mira, así se ve y así quedaría. ¿Sí me expliqué? Sí, o sea, no tienen que ser los 5 sentidos ni una imagen para cada uno. Puedes escoger dos, ¿sí? ¿Y quién los escoge? Pues tú. ¿Y cómo los vas a escoger? Pues con tu alfil. O sea, decir a quién y para qué. Luego les pongo otro ejemplo, como ya arrimándonos más al tema empresarial, ¿sí? Ya ustedes ya tienen las técnicas, no tienen todos los ganchos, que es cómo pueden comenzar, y falta ahondar más en la comparación, metáfora y imagen. Pero bueno, con esto que tienen, tengo otro participante por ahí que, y también está en el grupo, se llama Jorge Ojeda, él está en el tema de ciberseguridad. Y ahora ya todo lo que escribe, antes decía, todo así, ¿no? Decir, aquí es mostrar. Una cosa es decir, ¿sí? Pero otra es mostrar. Mostrar, la gente se lo imagina. ¿Con qué? Con imágenes. ¿Y cómo lo emocionas? Con el cúmulo de detalles. Muchos detalles hacen una emoción. Y entonces, él, por ejemplo, dice, empieza su storytelling por ahí, también luego nos los manda, que dice, pues le llegó un correo a un ejecutivo de una empresa y decía, deposita 50,000 pesos, venía, el correo venía como por parte del director de la empresa y le decía, deposita 50,000 pesos en esta cuenta. Y en ese momento él está con el director y por eso se dio cuenta que no tenía que, así le ponía, me urge que me deposites algo, 50,000 pesos, y dijo, mira, me están diciendo que deposité y es tu correo, ¿no? O sea, ya los ataques, los secuestros,
la venta de nuestros datos es impresionante, ¿no? Y lo que vende Jorge es ciberseguridad. Y entonces pone el ejemplo, hace la narración, el storytelling, a través de este ejecutivo que recibe el correo. Es como a mí una vez me hablaron y me dijeron, tenemos aquí a su hija, y se oía como una niña que hablaba, chillaba. Y yo la tenía enfrente, y le dije, yo también la tengo enfrente de mí, y colgué. Y luego ya me dijeron, no tienes que dar datos, no tienes que decir, pero nos roban la identidad, nos secuestran el WhatsApp porque caemos, ¿no? Y mira, ya te llegó esta factura. Y le picas y te roban la información, ¿sí? Entonces, sería muy plano o una frase muy gris o una historia muy gris el decir, te pueden secuestrar la información, te pueden bajar tu página, robarte tus datos, etcétera. Mejor cuéntame una historia de cómo, por ejemplo, por ahí tenemos otro, no sé si está Sergio por aquí. Sergio vive en Ohio, estuve platicando con él, también está en el grupo. Y Sergio tiene un podcast que dice, suena el teléfono y es la voz de tu mamá diciéndote que le mandes dinero, que tú tienes una emergencia. Y ya los hackers con la inteligencia artificial roban la identidad, roban fotos, roban todo. Y entonces te habla tu mamá y tú dices, ¿está hablando mi mamá? Y entonces, pues bueno, es como siempre una historia nos va a enganchar más y decimos, no, no quiero que me pase, que me secuestren mi información. O no, yo me voy a ir al dentista. O sea, en ese momento, cuando Armando, alumno que todos estábamos así como por la edad, yo dije, no, yo voy a ir a checarme el dentista, hace cuánto que no voy. Pero todo llama a la acción, pero es una historia que entraña, que, que te emociona, y te emociona por los detalles, por el diálogo, por la descripción, por la narración. Bien, ¿alguien más tiene algún escrito? A ver, no sé si ya León escribió más de su renglón que llevaba. Sí, ya escribí, te lo voy a leer. ¿No quieres compartir tu pantalla? Pues sí la comparto, nomás déjame ver cómo. Pero a ver, es que Mira, no, como estoy en el celular, no. este, entonces no, pero lo que sí puedo hacer es leerte lo que escribí. Sí, léenos, por favor. De repente en el camino de la vida, después de años de estudiar guitarra y tener una gran técnica en la misma, en lo fortuito que es la vida se aparece un sonido melodioso y encantador, el cual era de un saxofón en un solo de una canción de Donna Summer. Sentí una gran emoción de gozo, la cual me provocó querer aprender a tocarlo. En ese momento decidí comprarlo para así aprenderlo. Yo solo tenía 16 años y decidí ahorrar e hice un viaje por tierra desde México hasta Sacramento. Fue toda una experiencia, conocí Bahía de Banderas, un lugar maravilloso, Playa Blanca, Mar del Pacífico y un sol encantador. Ahí tomé el ferry y desde Vallarta a Los Cabos. Y ya le iba a seguir, pero pues ya no. Muy bien, muy bien. Está muy bien narrado y descrito. Ahora nos falta un diálogo, Ok. ¿sí? Un diálogo por ahí de, no sé, al tipo que le compraste, o cuando, Bueno, ahí el diálogo sería, y en Bahía de Banderas conocí a una mujer encantadora de la cual hablamos del por qué hacía mi viaje y qué sentía y lo que me motivaba a hacerlo para comprar mi saxofón. bien, ahí lo que utilizaste fue el estilo indirecto. Eso se ve en el taller. Hay dos tipos de estilo, el directo, en donde pones a hablar a los personajes, y el indirecto. Es que yo le dije y platicamos por qué yo estaba haciendo ese viaje y a dónde iba, y me contestó, ¿sí? Ese es el indirecto, cuando no pones a hablar directamente a los interlocutores. Ahí Ok. sí, sí, sí cacharon, o sea, el indirecto vuelve a decir lo último. Ahí conocí una mujer que creo que Era como que ahí conocí una mujer encantadora, la cual le empecé a platicar del por qué quería, el por qué hacía mi viaje, y ella también me exacto, contó por alto, qué estaba de alto, vacaciones. alto. Ahí estás haciendo indirecto, con la cual platiqué. Platica. Ahí conocí a una mujer que fabulosa, y luego ya pon directo
porque le va a dar más vida si haces un diálogo. Bueno, una mujer encantadora y me preguntó y ella me dijo, oye, ¿y por qué estás haciendo tu viaje? Y yo le contesté, bueno, realmente Y yo le contesté, quítalo. Y ella me preguntó, quítalo. Tienes que poner bueno, directamente el guión de hacer el diálogo y pones, ¿a dónde vas o qué estás haciendo? Y ya aparte, entendí. ¿sí? O sea, Conocí a una no mujer digas, encantadora y acabamos dialogando, pero ya es indirecto también. Entonces yo le di, y hablando con ella le dije, pues es que yo eso para mí, como yo estoy viendo el pasado, me cuesta trabajo. no, pero hazte O cuenta, sea, ¿cómo le doy entrada al diálogo ahí, por ejemplo? ajá, hazte cuenta que ponle ¿dónde la encontraste o dónde la conociste? Bahía de Banderas. Pero en un lugar, en un café, En un tour, estábamos en un tour juntos y coincidimos en Bahía de Banderas. ok, pero ¿dónde estaban físicamente? O sea, Ah, en un, estábamos en un camión y entonces ella estaba a mi lado y empezamos a dialogar. exacto. Entonces, ahí conocí una mujer estupenda que la encontré en un camión que coincidíamos en un tour. Punto. Y luego una raya. ¿A dónde vas o qué estás haciendo? ¿Qué te preguntó ella? O sea, no tienes que decir, y me preguntó, y le contesté todo eso, no. Tienes que nada más dar la introducción, estábamos en el camión, íbamos a la siguiente parada del tour, Bueno, y, y luego ya pones el diálogo. ok. A ver, León, pero dilo. A ver, es que me entró una llamada justo cuando me lo estabas diciendo que era de mi hijo y no sabía si era importante, discúlpame. A ver, No, no otra vez. ah, Este, ujú, entonces, estoy en Bahía de Banderas y estoy en el camión con ella y está a mi lado. exacto. Y ya pone la raya, el guión largo, y ¿qué te preguntó? Sin decir, y me Oye, preguntó. Ari, ¿y por qué estás aquí en Bahía de Banderas? ¿Vienes de vacaciones o qué? ¿Y qué le No, contestaste? no, Y la entonces, verdad, Yari, y entonces contesté, no, la verdad no, es, sí no dijo, ya no. contesté, no, ya pones la otra raya y pones lo que Ah, contestaste. bueno, ok, ya entendí. Pues estoy de viaje porque me quiero comprar mi saxofón, Raya. Ujú. Oye, ¿y cómo se te ocurrió tocar el saxo y aprender a tocar el saxofón, Raya? Pues es que oí una canción de Donna Summer que me encantó y sentí una emoción maravillosa, Raya. Oye, qué Ya, interesante. ya, ok, ya, un diálogo, ya, es un diálogo. Aquí en la redacción es nada con exceso, todo con medida. O sea, es el justo medio. Ni mucho diálogo, diálogo, ni mucha descripción, ni mucha narración. Ya se acaba el diálogo y puedes narrar. Y ya llegamos a la siguiente parada y nos bajamos y fuimos al baño, fuimos a la heladería o lo que hayan hecho, ¿sí? Pero no se puede hacer un diálogo enorme. Todo está bien. ¿Sí? O sea, no puedes hacer un diálogo de, ya van 3 páginas de diálogo, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, Bueno, es que está como bien me el diálogo. dijiste hacer el diálogo, pues me seguí. No, pero ya, o sea, tienen que, O sea, no, no, ya dije, no tiene bueno, que pues va abusar. un diálogo de 8 horas, me lo he hecho. Está bien, ok. Bueno, y ya se termina el diálogo y ¿con qué continúas? Una narración. Posteriormente de Bahía de Banderas me subí al ferry y el ferry fue toda una experiencia porque realmente nunca había tomado un barco. Y en este barco se movía al mar, o sea, se movía el barco con las olas y se veía el horizonte infinito de las aguas en donde no había final. Esto me causó una emoción de nostalgia porque añoraba lo que era estar en tierra. El viaje duró 12 horas y cuando llegué a Los Cabos era totalmente desértico, solo había un hotel que era el único que estaba en toda la zona, era rústico, los techos eran de palmera, era un color ocre, así tipo adobe, y tenía un bar, antro hasta arriba, el cual fui en esa noche y me la pasé muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces ya hiciste una narración y descripción. Muy bien, aquí, León, lo interesante sería, y ya para aterrizarlo en la fábrica de chamarras, en algo como un tema más empresarial, que tú te pusieras a trabajar
en este tema de la fábrica de chamarras. Sí, ok. Cómo comenzó. Hazte cuenta que tú vas a contar cómo fue la historia al final, a qué llega esta fábrica de chamarras. No, pues a volverme el rey de las chamarras en esa época, de los tianguis. Fue todo un proceso muy interesante. Pero la Pues muy historia bien. era que, bueno, pues yo no empecé haciendo chamarras. Yo empecé haciendo faldas para mujer de Popelina, muy chiquitas, de un tianguis, que era el tianguis de Polanco. Mira. Pues, son- ¿Y ahorita en dónde trabajas, León? Ahorita tengo una compañía que tiene la marca Ducati en México y hago todo lo que es lifestyle, cinturones, carteras, joyería, bolsas. Y hago otras cosas, traigo otros proyectos ahí. Tengo una heladería también, ahí que mi querido Philip vino a visitar el sábado muy amablemente para darme una asesorada. Y tengo unos terrenos que estoy desarrollando en Metepec, cerca de Metepec. Y tengo un podcast aparte. Mira, qué interesante. Ahí luego nos mandas la liga de tu podcast. Y pues mira, tienes diferentes historias para vender tus carteras, lo que fabricas, tu heladería, ¿no? De una historia con respecto a esa heladería que sea entrañable, que se identifique el lector con tu heladería. Y pues bueno, me Pues, gustaría, estaría bueno, el de la heladería estaría muy divertido hacer. pues ya ahí se te queda de tarea. Pues bueno, Ahora, chicos, ¿algo más? Yo creo, Raquel, que si, si pueden, todos los que están aquí, escríbanme por DM directo. Yo creo que estamos quedando cortos, que era lo que tú me platicaste, Raquel, que normalmente esto es un curso muy intenso. Y si así lo quieren, y si tú puedes, Raquel, podríamos el siguiente miércoles dar la segunda mitad, porque creo que falta muchísimo y es un tema muy interesante para todos. ¿Te parece, Raquel? Sí, 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 el siguiente miércoles. Sí, bueno, pues muchas gracias, Raquel. Y fue muy no, interesante, la verdad. pues muy bien. Sí, el miércoles 29, Felipe. Sí, sí, Ok, sí, igual a las 7. sí, si los que están aquí les parece, si me pueden mandar un mensaje directo por WhatsApp, nomás para contemplar que sí están interesados, y yo coordino con Raquel, porque creo que estamos ahora sí que tocando la mera base, ¿no? Oye, Sí, Felipe, yo soy Sergio Montes, mucho gusto. Pues yo creo que ya en caliente, ¿no? O sea, los que estamos aquí, pues bueno, al menos yo que he estado escuchando y aprendiendo y viendo, pues, ¿por qué no? Maravilloso, ¿no? Ya, Bueno, directo. sí tienes razón. Si quieren poner ahí en el mensaje, pues mira, Yo aquí apuntadísimo apuntada, tengo. ¿eh? Yo estoy ahora en mi celular, pero apuntadísima, me encantó el ejercicio. Gracias, Raquel, estuvo sensacional. Gracias, pero no, el punto sería que ya fuera con todas estas técnicas empresarial y ya la siguiente sesión les prometo hablar más de la comparación metáfora y imagen y los diferentes tipos de entradas que se puede ver, porque luego dices, ay, es que no sé cómo empezar, no sé cómo empezar, pare de sufrir, hay 8 estrategias para empezar un texto. Creo que fue abrumador la respuesta, Raquel. Lo anunciamos aquí, bueno, todos los que están presentes, invitamos a ver quién más del grupo se quiere sumar y lo Ujú. programamos para el miércoles siguiente a la misma hora. Ok, sí, Bueno, yo creo va, que sí. pues muchas gracias. No, al contrario, Leo, muchas gracias. Y me gustaría también conocer la historia del buceo, porque también ya tuve una alumna buza y era impresionante todas sus descripciones. Hay una parte donde decía, se metía a bucear, pero no tenía que aletear porque si aleteaba, la tierra se levantaba así como que se hacía polvo dentro del mar que estaba buceando. Y Pues es entonces que tenía, depende de dónde estés buceando, si estás muy abajo, o si estás arriba, o si estás, depende.
Sí, pero luego ella describía, hasta cuando ella decía, es que bucear para mí es lo máximo, es mi vida. Y yo le decía, Heidi, no me dices nada. Y entonces cuando empezó a hacer este ejercicio, y ella escribía a mano, imagínense. Y entonces ella decía, y entré a la cueva y tenía que ir despacito, porque si una cueva, yo me imagino que, bueno, como la describió, era como un círculo donde tenía que pasar de un cenote a otro, pero no Ah, tenía que bueno, es aletear que era mucho. nado en cenote es otra cosa. Es Sí, que ahí no era lo que mucho. pasa es que las alturas luego son muy bajas y si estás muy cerca del piso, los sedimentos se levantan porque al aletear haces corriente. Ujú. Entonces, lo que haces es que todo lo que es cristalino, además no hay peces en los cenotes generalmente. Entonces, todo lo que es cristalino y toda la visión que tienes se reduce y entre más aleteas, más se va reduciendo la visión. Entonces vas viendo menos, entonces la idea es poder observar en su magnitud si estás en la cueva, ¿no? Y luego tienes lámparas, porque además no hay luz. Entonces es iluminación artificial y entonces si hay mucha tierra que se levanta, mucho sedimento que se levanta del piso, entonces se nubla la vista, se pierde. Sí, esa amiga, bueno, fue mi compañera en el francés y siempre decía, es que bucear es lo máximo y no sé qué, pero ya cuando se puso a describir y luego describió cómo vivía en una isla y trabajaba en otra isla y se iba en lancha. Y una vez no le dijeron que había vientos huracanados, había habido no sé qué, un huracán que ya había pasado, pero que seguían los vientos y cómo luchó de ir de una isla, o sea, siempre decía, es que casi me muero, es que yo sentía que me iba a morir, y pues yo decía, pues no, X, no me dices nada, pero cuando empezó a describir cómo agarraba la lancha de una isla a otra, ya nosotros entendimos el Sí, grado claro. de, Es que además dejas a la interpretación del otro, pues sentía que me moría, pues para cada uno es diferente. ¿No? exacto, exactamente. Sí, pero sí me gustaría también escuchar tu historia de buceo, porque eso es impresionante, ¿no? Estar ahí abajo del agua y con el tanque y luego respirar. Pues bueno, Ay, lo que pasa es que lo más fuerte de la buceada es, sobre todo cuando caes y empiezas a respirar por la boca y tienes que regular la respiración y empieza a entrarte, siempre te entra una especie de ansiedad hasta que regulas tu respiración con tu ritmo cardíaco y tu movimiento en el agua. Y eso ya te da paz. Pero es muy sí, pero fácil que te dé ansiedad debajo del agua, porque respiras de una forma diferente que la que respiras normalmente, ¿no? Normalmente inhalas por la nariz, exhalas por la boca, y cuando estás buceando, la inhalación y la exhalación es por la boca, pero lo tienes que hacer de una forma lenta, pausada y rítmica para que no te acabes el aire. esa es la otra. Imagínate, se te acaba. Ay, no. Yo dije, No, no se te acaba porque además tienes un medidor, generalmente tienes un supervisor que te lleva a la buceada y ujú, entonces está muy regulado. Siempre los tanques tienen un porcentaje de seguridad. Los accidentes que suceden generalmente es porque la gente no cumple con las reglas del museo. Por ejemplo, si estás capacitado para bucear 20 metros y de repente te vas a 40 y luego no subes pausadamente porque el aire se va comprimiendo. Cuando tú vas bajando cada 10 metros es una atmósfera. Entonces, si tú bajas 10 metros, el aire se reduce a la mitad. Si bajas 20 metros, se reduce a la cuarta parte y así se va reduciendo. Entonces, es muy importante cuando subes exhalar e inhalar otra vez porque entonces tus pulmones se van adaptando. Más bien te vas adaptando al aire cuando vas subiendo porque si no puedes tener una convulsión o es muy peligroso, una ay, wow. descompensación. Pero es padrísimo, pero como todo tiene sus reglas del juego y si las cumples, pues las posibilidades de un accidente son menores. Pues Entonces, sí. bueno, Pues bueno, pues los chicos, dejo. para
resumiendo, las técnicas que vimos, que no son todas, como les digo, que nos habla en la poética Aristóteles, que de hecho yo le contaba a Philip cuando estábamos planeando esta sesión, que yo le dirigí la tesis a un chico de la UP de filosofía, que hizo una comparación entre la poética y el guión de McKee, de Robert McKee. Y Robert McKee es un gringo que hizo el guión. Y entonces él da talleres, bueno, daba talleres, ya tiene 89 años, daba talleres de cómo crear un guión. Y lo que hizo McKee fue irse a la poética y robarse todas las técnicas de Aristóteles y adaptarlas al cine. Y en vez de decir el coro, como decía Aristóteles, dice la banda sonora. Y la banda sonora también te va emocionando. O sea, hay compases, yo tengo un hermano músico que me dijo, es que hay ciertos compases que te llevan a la tristeza. Y pues el mismo Hitler, ¿no? Los himnos que utilizaba, o la música de Chopin en Polonia. Fíjense, Chopin bueno, fue un músico que amaba tanto a Polonia y que componía la música para que la gente se sintiera orgullosa de ser polaca, que lo desterraron y lo mandaron a París. Y bueno, la música de Chopin tiene esos compases para hacer sentir una gran patria como lo fue Polonia. Pero bueno, el punto es que este señor McKee ha tenido muchísimos, si ven en su página, muchos alumnos de él, de su curso del guión, son puras técnicas aristotélicas adaptadas al cine. Y entonces dice, bueno, pones la música y la música te emociona, te llena de orgullo, te llena de alegría, te pone a bailar, ¿sí? Pero bueno, en esto de storytelling, si es por escrito, pues tal vez sí puedes poner música también. Y pues bueno, son otras técnicas y también la inteligencia artificial y ya la tecnología nos ayuda mucho. Pero bueno, resumiendo, tenemos que es la narración, que avanzas, pasa uno, pasa dos, pasa tres, avanzas como la torre. La descripción te detienes, es la reina. La reina te dice el detalle, ¿no? Y tenía el cabello hasta la cintura completamente lacio, negro, ya te imaginas, ¿no? Cómo es. Y de esa imagen vas creando otras imágenes, como Arturo, ¿no? Que de dónde agarró que el volante del chofer estaba forrado y cosido y que estaba panzón, y te vas imaginando, es como cuando lees un libro que está bien descrito y te vas imaginando ver la película y dices, no, les faltó, no, yo me lo imaginé diferente, y tu imaginación es mejor siempre que una película. Y bueno, ahí está la descripción, ¿no? La estrella de 5 picos, que no tienen que ser los 5 sentidos, sino te conviene ahorita el olor o el sonido, ¿no? Luego el diálogo, que no pones a hacer un diálogo de 3 hojas, como por ahí me querían poner, sino nada más un pequeño diálogo, ¿no? Bien pensado, y luego seguir narrando. Y pues bueno, ya en la siguiente clase les voy a decir cuáles son las estrategias para comenzar una historia, porque pasa que decimos, es que no sé cómo empezar. Y ya tengo la idea, pero no sé cómo empezar. Pare de sufrir, aquí vamos a ver en la siguiente clase las formas de comenzar un texto, una narración. ¿Sí? Entonces ya, pues no sé. Ahí Oscar te está diciendo, nos vemos el próximo miércoles a las 7. Puesto, dice Arturo, gracias, nos vemos el próximo miércoles. Pues bueno, ya todos se están despidiendo. Pues bueno, muchísimas gracias. Pues ahí tienen mi contacto. Cualquier duda yo se las amplío con mucho gusto. Y pues muchísimas gracias por su participación. Y muchísimas gracias a Philip por organizar este tipo de encuentros, que a mí me encanta dar este tipo de sesiones, pero pues bueno. Ahí Arturo ya está mandando aplausos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Sale. Va. Gracias, buenas noches a Muchas gracias, todos. Raquel. Ahí les mando la No, liga. gracias. Bye. Gracias a Bye. ustedes. Gracias, Raquel, bye. Bye.